broma. Es decir, que primero habrá que mejorar la distribución del ingreso, y la mala distribución del ingreso no se hace por decreto, sino se hace generando riqueza. Comparativamente, en América Latina, los ingresos de las haciendas públicas derivados de los impuestos indirectos, es decir, las alcabalas, las aduanas, sector externo, siguieron ocupando durante todo el siglo XIX una parte importante de las arcas del Estado, no apreciándose en consecuencia una tendencia a disminuir en la proporción que lo hicieron los países europeos analizados. Es decir, no se trata de un vaso medio lleno, medio vacío, sino que en Europa hay una tendencia a aumentar los directos, en América Latina hay una tendencia a que los indirectos permanezcan en el mismo nivel. Evidentemente que hay diferencias entre uno de los países, pero con tan pocos minutos no puedo entrar en el dibujo exacto de cada uno de los países, ¿no? Quinto lugar, las constituciones del área atlántica de las primeras décadas del siglo XIX revelan que todos los países de la región compartieron los principios básicos de la construcción de las arquitecturas fiscales, que son el principio de la uniformidad, de la igualdad y de la proporcionalidad. Es decir, que los impuestos tienen que ser uniformes en todas las regiones del país. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por lo tanto no tiene que haber privilegios, pagamos todos lo mismo. Y tiene que ser proporcionales, es decir, quien más tiene que pagar más. Esos son los tres principios liberales básicos: uniformidad, igualdad y proporcionalidad. Cuando uno lee las constituciones, se aplican los tres principios de forma indefectible. No obstante, lo que se detecta leyendo simplemente las constituciones, es decir, no hace falta hacer mucho más, se detecta que comparativamente en América Latina, en las constituciones, no se puso, en la mayoría de las ocasiones, el cuidado necesario que hubiera sido, pues, evidentemente, muy importante, en poner las bases de la construcción de una administración pública eficaz e independiente de mérito y capacidad tipo Weber, Max Weber, ¿no?, que gestionara de forma transparente los asuntos públicos y que fuera capaz de recopilar y procesar la información necesaria, censos y catastros, para poder llevar a cabo los compromisos constitucionales adquiridos por el Estado. Así que una Constitución diga que tengamos todos que pagar impuestos, pero no se sabe quién tiene la casa, quién tiene la actividad económica. Es decir, pero ¿cómo voy a poner ahora a hacer la declaración de la renta si no sé ni siquiera quiénes son los ciudadanos, ni cuántos existen, ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni qué tienen? Es decir, pues, es imposible. Es decir, que puedo hacer una declaración, pero es una declaración de humo, es una declaración de buenas intenciones. En las constituciones, por ejemplo, de Perú, de 1823, de Chile, de 1822, de Francia, de 1791-93, aunque no se aplica, de España, de 12, de Portugal, de 22, se definió cómo debía funcionar la administración pública a fin de facilitar la gestión de lo público, pero solo las de Francia, la de 93 y la de España de 12, subrayaron la importancia de recolectar la información adecuada para poder implementar sistemas fiscales basados en los impuestos directos. Es decir, que ya empezamos a ver que la gestión de la administración pública es aburrida, pero es la base. Después vamos a comprobar en la segunda parte de mi intervención que es la base medular de la construcción del Estado moderno. Podemos hacer muy buenas declaraciones de principios teóricos constitucionales, pero si después no los podemos gestionar, pues nos quedamos en humo. No resulta, por tanto, extraño comprobar que en las constituciones de América Latina se concediera por lo general a los presidentes un amplio margen de acción para nombrar o destituir cargos públicos con labores de gobierno y de gestión en los asuntos públicos, sin establecer claramente cuáles eran los controles a los que debían someter estos nombramientos, en vez de potenciar la formación de una administración independiente que redujera las relaciones clientelares derivadas de los nombramientos personales y afianzar la división de poderes para disminuir los potenciales abusos. Parecidas competencias. Existe también una deformación. Cuando se habla de América Latina, todo es malo, y cuando se habla de Europa, todo es bueno. Es decir, y eso, evidentemente, los que nos dedicamos a un estudio de los procesos históricos sabemos que esas generalizaciones no funcionan. Ni en el pasado, ni para el fútbol. No funcionan.
Parecidas competencias, es decir, parecida falta de la gestión de lo público, aparecen en las constituciones más conservadoras europeas. Por ejemplo, las cartas otorgadas de Francia de 1814, la de España de 1833, la de Portugal de 1826, se le concedían a los reyes una potestad prácticamente ilimitada, generándose similares dinámicas. Monarquías y presidencialismos todopoderosos son, si cambian el término, la práctica es muy parecida, ¿no? La Constitución francesa de 1791, la española de 12 y la portuguesa de 22 establecieron monarquías constitucionales parlamentarias hereditarias, pero recortaron las atribuciones del rey y ampliaron las del Parlamento. George Kellyneck, hace bastantes años ya, la denominó como repúblicas coronadas o repúblicas con jefe de Estado hereditario. Para evitar estas posibles arbitrariedades, la Constitución de 1787 de Estados Unidos reforzó la división de poderes, limitó el mandato de los presidentes a 4 años y dotó al sistema presidencialista de mecanismos de control explícitos. El presidente tenía facultades de hacer nombramientos, pero siempre debía hacerlos con el Consejo y el consentimiento del Senado. El mismo, y estos son, evidentemente, lo que voy a decir a continuación son detalles e información de todos nosotros conocidos, el mismo James Madison publicó reiteradamente en El Federalista la necesidad de acotar las atribuciones del Ejecutivo por medio de la división de poderes y del establecimiento de mecanismos de control, los check and balance. La Constitución republicana francesa de 1793, aunque no llegó a aplicarse, pero vamos, el principio teórico que podemos leer, fue más drástica, pues no solo eliminó la figura del monarca y recortó las funciones del presidente, sino que estableció que las funciones, es textual, las funciones públicas son esencialmente temporales, no pudiendo considerarse como distinciones ni como recompensas, sino como deberes. Esto me gustaría que algún político en España lo leyera de vez en cuando para que viera cómo ya en fechas pasadas ya se sabía cómo operaban las tramas Gürtel. Una vez que hemos diseñado, me quedan 7 minutos, desde el plano constitucional en el ámbito atlántico, lo que me pareció oportuno es hacer en la presentación de la mañana de hoy, he escogido a 3 autores, 3 ministros de Hacienda, uno es Manuel Ancízar. Manuel Ancízar, dicho a la castellana, en colombiano sería Manuel Ancísar, es decir, la Z resulta muy... Cuando dice Ancízar a un colombiano dice, ¿y quién es? Es decir, Ancísar. He tomado a Manuel Ancísar en Colombia, a Juan Bautista Alberdi en Argentina y a otro individuo, Diego José Benavente, en Chile. Pero para ver qué es lo que estaban pensando una serie de secretarios de Hacienda y qué propuestas llevan al Congreso para discutir, para elaborar. Es decir, la Constitución es una cosa, la discusión en la Cámara es otra. Como no tengo mucho tiempo, les resumo que Manuel Ancísar en 49 fue nombrado director general del ramo de Hacienda y presenta en el periódico neogranadino toda una serie de articulados y toda una serie de planteamientos que titula Nuestro sistema tributario, y leyendo Nuestro sistema tributario en el periódico El Neogranadino, en el 6, 13 y 20 de septiembre de 1850 se encuentran las siguientes ideas, que voy a narrar de forma muy sintética. 1. La existencia de unas rentas públicas fuertes y saneadas representan el principio de un Estado fuerte. Es lo que habíamos dicho. Sin unas rentas públicas fuertes no se puede hablar de un Estado. Por lo tanto, pongámonos a crear rentas fuertes. Segunda idea, que es demoledora para las décadas anteriores. La independencia política de Colombia no trajo cambios sustanciales en el sistema impositivo tradicional. Lo declara 1850, es decir, pero hemos hecho la independencia, pero todavía no hemos hecho la reforma fiscal. Y lo denomina, el sistema hacendístico colombiano lo llama el pillaje organizado, que es frase de Ancísar, ¿no?
dice que quedan muchos privilegios, muchos monopolios y muchas exenciones. Tercero, el desbalance entre ingresos y gastos ha originado una deuda crónica y la existencia del agiotismo. Y el agiotismo es la base sobre la que funcionan los grupos de poder que tienen capital para prestar al propio Estado, con lo cual los grupos de poder están interesados en que el Estado, la maquinaria fiscal, no sea fuerte para seguirle prestando. ¿De acuerdo? Todo eso lo denuncia con todo el lujo de detalles. Cuarto, el sistema tributario tiene que basarse en el principio de la corresponsabilidad de los contribuyentes. Estos deben percibir que el esfuerzo que realizan en el pago de los impuestos se ve reflejado en el servicio público ofrecido por el Estado, que redundan en beneficio de la sociedad. Para lograr dicho fin es necesario descentralizar la gestión de los tributos a fin de establecer un vínculo más directo y dinámico entre los municipios, las regiones y los pagadores de rentas. Claro, aquí se da cuenta y dice, bueno, pero para hacer esto tendré que hacer una articulación en la arquitectura que sea entre federación, estados y municipios, que sea coherente, que no haya repeticiones, que no haya solapamientos. Y dice, quinto lugar, y este es el último, hay que sustituir los impuestos indirectos, es decir, las alcabalas, los almojarifazgos, las aduanas, hay que sustituir los impuestos indirectos fijos sobre el consumo por directos progresivos sobre las rentas, creando una contribución única gestionada de forma transparente. Es decir, es la idea de la contribución única, que esto Moni Santillán lo está en esa misma época, lo está haciendo, 45 lo está haciendo en España. Es decir, la renta única es una idea que está en ese mundo atlántico. ¿Qué pasa con esta reforma de Ansísar? Que la lleva al Congreso para discutirla y todos a una le dicen, pero se ha vuelto loco el secretario, pero si esto es el final de los privilegios que estamos nosotros aquí defendiendo. Es decir, por goleada, es decir, le dicen a Ansísar que muy bien, que es usted muy inteligente, pero que esto de realidad nada. Si vamos a otro ejemplo muy rápido, que es el de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, en 1853, plantea también que la Argentina... La federación todavía no ha nacido, estamos hablando de una confederación que a su vez tiene problemas y lo que está tratando de ver Alberdi no es una reforma fiscal de una federación, porque todavía no ha dado lugar, eso es del 1861, lo que está tratando de establecer Alberdi es de qué modo hay que reducir las rentas del puerto de Buenos Aires para que el resto de las provincias, el resto de los estados, el resto de las regiones tengan más poder y no dependan de los ingresos de las extracciones de las aduanas de Buenos Aires. Dice Alberdi, que les resumo porque son 9 puntos y lo voy resumiendo de forma muy sintética. Los principios sobre los que debe basarse la economía y la arquitectura fiscal del Estado argentino son la propiedad, la libertad, la igualdad y la seguridad en sus relaciones prácticas con la producción, distribución y consumo de riquezas. El problema es que Alberdi entiende propiedad, libertad, igualdad y seguridad de una forma un tanto específica, por lo que vamos a ver a continuación. 2. Debido a que algunas de las prácticas de la maquinaria de la hacienda colonial generadora de importantes rentas, es la idea que antes les había manifestado de Humboldt, ¿no? Es decir, que la renta se identifica y se idealiza. El mundo colonial era maravilloso, eran leche y miel que manaba, todo eran riquezas, ¿no? Debido a que algunas, frase de Alberdi, debido a que algunas de las prácticas de la maquinaria de la hacienda colonial seguían estando presentes después de la independencia, a pesar de haberse legislado repetidamente como se debía proceder, es necesario proceder a los siguientes cambios. Es decir, que hemos hecho la independencia, todavía no tenemos una maquinaria fiscal, una hacienda